Y en cada uno de los nombres de Dios hay una extraordinaria enseñanza. Elohim es un nombre espectacular, hermanos. Elohim significa creador, hacedor y gobernador, legislador de todo lo creado. Pero por otro lado, es una palabra siempre usada majestáticamente, es decir, con majestuosidad, pero a la vez con pluralidad. Es una palabra plural. Y ya la palabra comienza a sugerirnos, o más bien diría yo, a descubrirnos delante de nosotros a un Dios que es trino. El trino Dios, Dios el Padre está creando, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Y el Hijo está presente en esta creación, como lo vamos a ver adelante en unos versículos. Pero mire qué cosa, ahí está la perfecta Trinidad haciendo todo. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios, claramente dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué cosas? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo participan en una creación en perfecta comunión en todo el acto creativo. Son la Trinidad de acuerdo, íntimos, conversando en perfecta comunión. Déjeme decir aquí algo que es importante. A Dios no le falta nada. Nosotros no llenamos un vacío en Dios, pero su naturaleza, hermanos, es comunitaria. Él quiere, Él nos anhela la comunión íntima con Él, ¿verdad? Como dice el libro, la carta a los Colosenses en el capítulo 1, hablando también de la presencia del Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y hermanos, es muy importante que comprendamos esto, porque lo demás va a ser mucho más claro. Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando del Señor Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito o principio creador de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que ahí está nuestro Señor Jesucristo, en esa faceta del Verbo eterno todavía no encarnado, en comunión íntima con el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, y el Dios Padre creador y sustentador también de todo el universo, actuando en perfecta comunión. La comunión en este sentido es importante que la comprendamos, porque esa misma Trinidad se pone de acuerdo para el proceso de adopción de usted y de mí como hijos de Dios. Por eso es que Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice de esta manera: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba Padre. Y usted ha leído esto no sé cuántas veces. Así que en su adopción y en la mía, la Trinidad también está recreando a un nuevo ser. Por eso el Señor Jesucristo decía que lo que Él hablaba le venía del Padre, y el Padre había requerido que uno naciera también del Espíritu. Y termina diciendo: el que cree en Él, en el Señor Jesús, tiene vida eterna. La perfecta Trinidad en comunión con respecto a su salvación, mi salvación, y a la adopción de hijo como padre. Yo sé que estoy usando de mucho texto para que usted tenga fundamento y no dependa de ritos, y no dependa de liturgias, y no dependa de experiencias personales para decidir si tiene o no tiene comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios porque Él es un Dios trinitario, comunitario, y que anhela tener comunión. Y la comunión perfecta está en ese secreto con Dios. Con Dios. Por otro lado, también en la misma
en el mismo acto de la concepción, la encarnación del Verbo eterno de Dios, hay una fuerte participación trinitaria. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios Padre está hablando y le dice a María por medio del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz a un santo ser. La encarnación, hermanos. En mi opinión, el milagro más grande y más íntimo de Dios con nosotros. Porque dice Juan 1:14, entonces vimos al Hijo y Él puso sus tiendas sobre nosotros. Sus tiendas. El texto de Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y dice, y habitó entre nosotros. Sí, hermanos, llegó a vivir entre nosotros, alquiló una casita entre nosotros. Compró una mansión, como usted quiera, donde usted o yo vivamos. No importa, el hecho es que en cualquier lugar Dios establece el vínculo de comunión también por medio de la encarnación del Verbo eterno. Pero hablemos en segundo lugar, porque este es lo que tiene que ver un poco más con nosotros seres humanos. El anhelo de nuestro Dios comunitario. No solamente su naturaleza, pero el anhelo. Tres partes de la historia. La primera parte de la historia, muy conocida, antes de la caída. Igual Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y señoree el hombre sobre todo lo creado. Y le dice al hombre, multiplícate, reprodúcete, llene la tierra, sojúzguela. Y todo lo que está sobre ella es para ustedes. Y hace ese acto creativo tan especial, lo crean, lo bendicen, le hacen sentir en su presencia, y todo el enfoque del capítulo 2 de Génesis, que no tenemos tiempo para estudiarlo, pero todo el enfoque está en un Dios que antes de la caída del hombre está tratando de mantener la comunión con él. Y Dios se percata también y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea, y habla con él y le indica, no comas de esto, come de aquello, que los árboles todos menos este. Y Dios tiene una comunión íntima con él, no hay nada que le interrumpa. No hay barreras, no hay fosos, no hay nada que interrumpa la comunión, es perfecta. Por eso este señor Rick Warren dice, Dios quiere ser y ha querido ser siempre nuestro amigo, porque fuimos creados para vivir en su presencia. En su presencia. La comunión cotidiana de Génesis capítulo 3 versículo 8 me encanta a mí. Ya pasó la caída, pero mira, este es un modelo de lo que pasaba antes de la caída. Dice el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Jehová Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Así eran las cosas cotidianas, sin liturgia, sin organización eclesiástica, sin intermediario. No necesitaban de un sacerdote para que mediara entre ellos. Dios hablaba directamente, dice que al atardecer o en medio del día, en la quietud de toda aquella perfecta creación, Dios descendía para tener comunión con sus criaturas y hablaban con él libremente. Jesucristo rescató eso. Por eso dice la carta a los Hebreos que ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, ¿sí o no, hermanos? Porque la idea de Dios es recuperar completamente lo que fue establecido. Y con ellos hablaba cara a cara, sin liturgia, sin religión, sin temor, sin culpa, sin vergüenza alguna. Linda la comunión de Dios, simplemente Elohim, el Dios majestuoso pero trinitario, buscando comunión con sus amados e íntimos amigos, Adán y Eva. Pero veamos la historia también después de la caída. Por supuesto, ¿verdad? No voy a leer toda la cita, pero Génesis capítulo 3 relata muy claramente lo que aconteció en aquel día tremendo, ¿verdad? El día del oprobio para la raza humana. El día de la caída, el día que se separó voluntariamente de Dios.
Lo estoy tratando de poner en mi mente como la oportunidad que el hombre tenía de tener comunión y ahora resulta que simplemente el hombre decide no tener relación más con su Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los seres creados que había sobre la tierra. Y le dijo a la mujer en esa ocasión: así que Dios, tu Dios comunitario de comunión, te ha dicho que si comes de este fruto vas a morir. Sí, dice ella, Dios me dijo. Y solo en esa frase hay tanta comunión de ella con Dios. Dios me dijo que si comiere y aun si tocare, lo cual Dios no había dicho, si comiere nada más y tocare, entonces moriremos. Y la serpiente dice: no morirás. Tu amigo es desleal, es traidor y es mentiroso. Lo que él no quiere es que tú tengas lo que él tiene, porque si tú comieres de este fruto seguramente van a ser como él. Y Dios es un egoísta que no le gusta que ustedes tengan lo mismo que él y dice que ustedes son sus grandes criaturas. Y la mujer comienza a ser convencida con toda la argumentación y dice: realmente en mi corazón siempre he creído que quien se faja cuidando este universo que Dios dejó soy yo. Yo cuido el huerto, yo lo mantengo. Yo soy con mi esposo quien está trabajando. Mi pobre marido pasó años tratando de ponerle nombre a todos los animales. Y ahora Dios no quiere que tengamos su bendición. Es mal amigo. Él dice que tenemos comunión secreta e íntima. Pero ahora resulta que no me ha comunicado algo que me tuvo que venir a decir la serpiente. Me tuvo que venir a decir que hay cosas que Dios no me ha comunicado. Por lo tanto, tomo la determinación, dice Eva, y no solo yo, porque eso sí, entre mi marido y yo hay una comunión íntima hasta para pecar. Cuidado con el acuerdo mutuo para pecar. Y deciden comer. Y la comunión se rompe. Por eso, hermanos, cuando una persona cristiana dice: yo no quiero nada que ver con estos hermanos, no tengo nada que ver con ellos, no quiero llegar porque me indigna, yo cuestionaría no su salvación, no su cristiandad, pero sí su concepto de un Dios comunitario que nos manda a ser comunitarios y personas de comunión. Y entonces, después de la caída, Dios también, que no tiene con eso, Él recupera. Había que lavar el pecado, había que perdonar la culpa, había que cubrir la vergüenza, porque ahora resulta que tienen vergüenza. Antes se movían desnudos delante de Dios y no había ningún problema. Ahora Dios comprende, se alteró completamente todo. Todo cambió. Ya no nos podemos relacionar. Adán tiene vergüenza de lo que yo le di. Se avergüenza de su cuerpo. Dígame usted, ¿quién hizo cada glándula? ¿Quién hizo cada célula? ¿Quién le formó su aparato reproductor? ¿De qué otra manera se iban a reproducir por el amor de Dios si Dios los había hecho para multiplicarse y no había otra manera de manejo genético? No había bebés de probetas, ahora les da vergüenza y cubren su desnudez. Y Dios dice: ¿cómo se va a avergonzar de lo que yo le di? Y es como cuando los hijos se avergüenzan de los padres y de lo que los padres les hemos enseñado. Y le llaman a esto anticuado, le llaman fuera de lugar, le llaman ignorancia, le llaman lo que quiera. Y los hijos comienzan a sentir vergüenza de sus padres y dejan de vivir y practicar lo que sus papás les dijeron que era bueno, porque era bueno y no necesita explicación.